Voz de América presenta una discusión de décadas. Pido a nuestros compatriotas que ofrezcan sus bendiciones. Este chico de 18 años compró una AR-15 y les disparó a niños en la cara. Entre demócratas y republicanos. No hay mayor admirador de la segunda enmienda que yo, ni mayor admirador de la asociación al rifle. Sé que hay mucho trabajo por hacer y nunca me rendiré. Y en el medio. Ella era una pequeña inocente. Un adulto no entrenado puede ser tan peligroso como un niño curioso. Mi opinión sobre las armas es complicada. Ciudadanos que intentan entender. No parece cambiar la mentalidad que tenemos de que todo el mundo tiene derecho a un arma. Las armas son tan peligrosas como los autos. En V360 analizamos la cultura de la violencia en Estados Unidos. ¿Son las armas el problema? Este chico de 18 años compró una AR-15 y les disparó a niños en la cara. ¿O la solución? Si hubiera armas adentro, operadas por las personas correctas, verán que eso se termina. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a V360. Soy Cristina Caicedo Smith y los saludo desde Washington. La violencia con armas de fuego parece estar profundamente arraigada en Estados Unidos. Por un lado están los que defienden el derecho constitucional de adquirir y portar un arma, y por el otro se ubican los que consideran que la segunda enmienda pone en riesgo otro derecho básico, el de la vida. Las Vegas, Nevada. Orlando, Florida. Blacksburg, Virginia. Newtown, Connecticut. Estos son algunos de los tiroteos masivos más mortíferos ocurridos aquí en Estados Unidos en los últimos años, con cifras de víctimas que superan las 20 personas muertas. Algunas veces incluye al atacante, otras no. Se entiende como un tiroteo masivo, un acto de violencia armada cuyo saldo de personas heridas o muertas son 4 o más, sin incluir al atacante. Así lo define el Archivo de la Violencia Armada, o GVA por sus siglas en inglés. Y en lo que va de año han ocurrido 329 tiroteos, siendo los más recordados hasta el momento Uvalde, Texas y Highland Park, Illinois. El primero con un saldo fatal de 21 personas, el segundo de 8. En resumen, ha habido más tiroteos que días del año. Con cada nuevo suceso se actualizan las estadísticas, pero también se renuevan viejas promesas. Vamos a hacer las verificaciones de antecedentes muy fuertes. Nunca me rendiré. Promesas que en la práctica han dado pocos resultados. Podemos aumentar la edad mínima, no permitirles el acceso a armas semiautomáticas. No entiendo cómo eso es algo que parece que no podemos lograr porque, en mi opinión, preserva los derechos de la segunda enmienda si eso es algo que te apasiona, pero también evita que se produzcan este tipo de masacres. Sin embargo, se dio un primer paso, el más importante en más de 30 años, una ley bipartidista que establece ciertas restricciones en áreas muy específicas, pero la Casa Blanca insiste en que se puede y se debe hacer más. Si bien este proyecto de ley no abarca todo lo que quiero, pero va a salvar vidas. Pero ¿qué pasa aquí en Estados Unidos para que hechos como estos ocurran con tanta frecuencia? Aquí te voy a explicar algunos puntos para entender la cultura de las armas en este país. Quizás la primera explicación es de tipo legal, y es que Estados Unidos blindó el derecho a portar armas en su propia carta fundacional, y contra ella no hay ley que valga. Pero la historia nos trae también un dato curioso. Antes de adoptarse la Carta Magna, cada estado operaba de forma relativamente independiente. La primera versión de la Constitución de Estados Unidos establecía la creación de un ejército de soldados profesionales bajo el control y administración del gobierno federal. Sin embargo, muchos líderes estuvieron en desacuerdo con la centralización del poder, y aquí es cuando se redacta la segunda enmienda para asegurar que cada estado tuviera su propia milicia integrada por sus ciudadanos. El tema central era que los ciudadanos tenían el derecho de formar milicias y portar armas, pero para defenderse de un Estado autoritario, un Estado con demasiado poder. Hoy en día las personas hablan y utilizan los medios de comunicación y las plataformas sociales para hacer valer su primera enmienda a la Constitución, y en esa época no existían las computadoras, pero sí existían las armas de fuego.
Es una fascinación, pero también un fácil acceso a las armas. La segunda explicación es que aquí en Estados Unidos hay un enorme número de armas en manos de civiles, algo que podemos entender mejor si vemos estas cifras. Fíjense, Estados Unidos abriga menos del 5% de la población mundial, pero acumula el 48% de las armas de uso privado de todo el mundo. Y he aquí otro dato de interés. En Estados Unidos hay más armas que gente. Sí, así como lo oyen, 390 millones de armas de fuego contra 333 millones de habitantes. Un estudio publicado por los Anales de Medicina Interna en febrero de este año indica que 7,5 millones de adultos adquirió un arma por primera vez durante la pandemia, lo que expuso a 11 millones más de personas a armas de fuego en sus hogares. Según Statista, los 5 estados con mayor cantidad de armas registradas en manos de civiles son Texas, Florida, Virginia, California y Pensilvania. Vivimos en realidades diferentes, ya sabes. Si te ha afectado la violencia armada, tu realidad sobre lo que son las armas es una cosa. Y si nunca te has visto afectado, puedes continuar alegremente con tu vida. Las armas son tan peligrosas como los autos. Estaría bien con regularlas como a los autos. O sea, la persona que igual no consideraba tener un arma dice, no, pues igual debo de tener una, ¿no? Otra variable en esta ecuación es la salud mental. Por un siglo y medio, los jóvenes de 18 años han podido comprar rifles y no teníamos tiroteos en las escuelas. Tal vez estamos enfocándonos en el punto equivocado. Si bien son los tiroteos y asesinatos con armas de fuego los que más llaman la atención, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, los suicidios son mayores que los homicidios. Yo considero que esto es un problema que tenemos como sociedad. Es un problema que se origina en el hogar. Y el último aspecto para entender la cultura de las armas en Estados Unidos es el lobby político. Que ha hecho que una organización como la Asociación Nacional de Rifles se convierta en un instrumento clave para el financiamiento de campañas. Un tema espinoso sin duda que presenta más desencuentros que encuentros. Sin embargo, hay medidas inmediatas que cuentan con bastante consenso entre todos los ciudadanos. Un 87% está de acuerdo en prohibir la venta de armas a personas con enfermedades mentales. El 81% se inclina por hacer más exhaustiva la comprobación de antecedentes penales. Y más del 60% apoya prohibir las armas de asalto y cargadores de alta capacidad. Y como la popular pregunta, ¿quién le pone entonces el cascabel al gato? En lo que respecta al control de armas aquí en Estados Unidos, ninguna de las partes quiere ceder un porcentaje de su ganancia actual. O por lo menos esto es lo que parece. Solo el tiempo lo dirá. Natalie Salas Guaitero, Voz de América, Washington. Y bueno, al volver, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, extiende la designación de Venezuela para el Estatuto de Protección Temporal por 18 meses. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La administración del presidente estadounidense Joe Biden extendió el Estatuto de Protección Temporal, o TPS, para los venezolanos por 18 meses más. Este recurso migratorio del gobierno de Estados Unidos otorga beneficios como permiso de empleo y de residencia legal temporal. José Pernalete se encuentra con nosotros. José, ¿cuál ha sido la impresión de los venezolanos en la ciudad y a quién beneficia y a quién no? Ha sido muy bienvenido. Ha habido una expectativa de cuenta regresiva, y cuando se dio a conocer la noticia, los venezolanos no salieron a las calles, pero ante la petición de su opinión se manifestaron complacidos. Sin embargo, exigen también algunas organizaciones la redesignación, es decir, redefinir la fecha de ingreso para amparar cerca de 200,000 venezolanos adicionales que estarían ingresando posterior a marzo de 2021. Cris. Muchas gracias, José. Bueno, de Estados Unidos ahora nos trasladamos a Caracas, donde el alto costo de los tratamientos médicos en Venezuela ha llevado a algunos pacientes a confiar en infusiones y pócimas milagrosas para atender sus enfermedades, algo que, de acuerdo con especialistas, podría empeorar la situación, haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad. Operada hace 2 años de cáncer de seno, Hanay Duarte cocina la pulpa de la fruta del árbol de calabaza, conocida en Venezuela como totuma o tapara, con la esperanza de aliviar sus dolencias. Yo lo corto, saco la tripa y cocino esa agua, cocino esa tripa en agua y la meto en la nevera, y es lo que me tomo como por lo natural, O sea, es como una opción a cuando no consigo el tratamiento. Cuando no consigo el tratamiento, es, como decirte, es un miedo a decir, si no está el tratamiento, ¿qué me puede pasar? Aunque no hay evidencia científica de los efectos de esta fruta para prevenir el cáncer, Hanay no siempre puede comprar los 2 fármacos mensuales que su médico le recetó para evitar una recaída. He publicado para que me ayuden, he tocado puertas, algunas fundaciones me han donado, pero el tratamiento es costoso. En Venezuela, el Estado, a través del Instituto de los Seguros Sociales, ofrece medicamentos gratis para al menos 14 patologías, cuyos tratamientos son costosos, pero no siempre están disponibles. Y estoy decidido a acabar las mafias de los hospitales y que se abra la atención gratuita, humana y de calidad para el pueblo. Precisamente cuando los pacientes más pobres se ven en aprietos para conseguir las medicinas, recurren como Hanay a infusiones, sopas o bebidas que, lejos de ayudar, pueden tener consecuencias adversas, según advierten especialistas. ¿Cuál es el problema con las hierbas, las matas, las infusiones o cualquiera de esos elementos? Que no necesariamente sabemos si son seguros. De hecho, anecdóticamente uno sabe de personas que han tenido intoxicaciones por distintos tipos de infusiones. En medio de su desesperación por buscar una cura, muchos se dejan llevar por lo que consideran son alternativas naturales y sobre todo milagrosas. Vimos cuando hubo la escasez de los antirretrovirales que se promocionaba la moringa como una alternativa para las personas que viven con VIH, y eso es absurdo. Definitivamente reemplazar un tratamiento antirretroviral con unas hierbas no hay manera, o reemplazar un tratamiento de quimioterapia para cáncer versus una hierba no hay manera. Pero más allá del realismo mágico, en algunas ventas ambulantes en Caracas incluso se exhiben hierbas con supuestos efectos terapéuticos, sin ningún estudio científico que las respalde. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. Ya volvemos, no se mueva que venimos con más de V360. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Las redes sociales se han convertido en una de las más poderosas herramientas para comunicar. En Ecuador, un grupo de activistas las usa para informar a la comunidad venezolana migrante sobre sus deberes y derechos, teniendo un gran impacto en aquellos que buscan apoyo y datos sobre cómo regularizar su estadía en el país sudamericano. La activista venezolana por los derechos de los migrantes, Betsabeth Jaramillo, encontró en Instagram la mejor herramienta para ayudar a miles de sus compatriotas que a diario buscan información sobre el proceso de regularización en el Ecuador. Porque cuando eres migrante a veces no tienes acceso a toda la información y aparte los portales de información no te lo entregan todo para tú conocerlo. Betsabeth relata que eligió esta forma de comunicarse considerando el nivel de penetración que tiene esta red social. Su estrategia se basa en la sencillez del mensaje para lograr identificación en su público. Para mí, en mi caso, mi Instagram se ha convertido en un instrumento, una herramienta para poder ayudar al migrante a conocer sus derechos y empoderarlos, que es lo más importante, que ellos sepan que tienen derechos, tienen responsabilidades y qué procedimientos deben hacer para tener una vida estable, una vida digna en este nuevo país. Esta experimentada activista calcula que en un anterior proceso de regularización en el país andino colaboró para que alcancen su objetivo cerca de 97,000 venezolanos. Sin embargo, sigue sumando a quienes entrega información permanentemente. En WhatsApp tengo los contactos de aproximadamente 5,000 personas y estoy en 78 grupos de venezolanos en todas las provincias del país. A unos 400 kilómetros de Quito, en la ciudad costera de Manta, otra activista, Mari Carmen Hernández, también cuenta por cientos los migrantes a los que ha ayudado de manera gratuita. Basa su trabajo en otro canal de interacción, la plataforma WhatsApp, muy usada en este país. Se siente demasiado bien. Muy bien. O sea, como te puedo decir que es bonito cuando alguien te dice que pudo traer a su familia gracias a la información que le dimos, que se pudo reencontrar con alguien que tenía tiempo que no veía, que se pudo regularizar, que ya tiene un trabajo fijo. Una misión parecida realiza el abogado Mario Quiroz, quien promueve la defensa de los derechos de los migrantes a través de su cuenta en redes sociales. Coinciden los peligros que ponen en situación de vulnerabilidad a ese sector. La falta de información por parte de los organismos oficiales también incentiva al hecho de que se explote o de que se malinforme al migrante. Entonces, para nosotros es un reto bastante importante tener que suplir esas deficiencias para que precisamente nuestra población se mantenga informada. Daniel Jiménez es un joven de 19 años que llegó al Ecuador hace 3 años y medio. Explicó que también encontró en las redes sociales una sencilla forma de recibir información. Eso le sirvió para regularizar su situación.
Que el tema de las redes es que con un TikTok tú puedes llegar a una persona y explicarle todo. Y la persona en 15 segundos, porque eso dura más o menos un video, 15 segundos de un reel, un TikTok, ya tiene la información. Y no está leyéndose la ley de movilidad humana. María José León, una psicóloga clínica migrante en Quito, catalogó a la falta de información como uno de los principales desafíos que enfrentan quienes recién llegan al país. Advirtió que los problemas relacionados con la regularización van de la mano con otros, como la falta de empleo y dinero, y esto puede degenerar en otros factores como estrés, ansiedad, miedo o depresión, por lo que destacó la necesidad de ayuda profesional. El poder tener soporte o quizás herramientas que te permitan hacer frente a un proceso migratorio, a un duelo migratorio en este caso, y que eviten complicaciones a nivel emocional. ¿Y esto pasa? ¿A usted le ha sucedido? Está claro que para estas personas lo más importante es devolver a la sociedad y a la vida un poco de lo que recibieron en su momento, y su más grande satisfacción es simplemente ayudar. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Este año entró en vigor en España la modificación del régimen jurídico que trae consigo el preámbulo de la Ley de Protección Animal, que reconoce a las mascotas como seres vivos dotados de sensibilidad, en donde se busca garantizar la protección de los animales y su bienestar. ¿Qué responsabilidad deben tener ahora los dueños de mascotas y sobre todo qué significa para los seres vivos? Veamos. Con 4 patas, con bigotes, peludos, con plumas o con escamas. No importa su forma o su aspecto. Los animales forman parte del día a día de muchas personas. Para algunos son incluso su familia. Este es el caso de Valeria, una perrita rescatada por Jessica en el metro de Caracas cuando vivía en Venezuela. Según nos cuenta, el animalito estaba malherido y contra todo pronóstico consiguió sobrevivir. Después de su mejoría, su dueña no quiso dejarla nunca más, así que sin conciencia de que saldría de viaje, emigró a España. El primer pensamiento para mí fue llevarme a mi mascota. Sandra es otra gran amante de los animales y Bruna, su perrita salchicha, lo sabe. Es como mi hija, me la llevo a todos lados. No voy a un sitio si no puede venir Bruna. Hace 6 meses que en España los animales dejaron de ser nombrados como cosas y pasaron a ser considerados seres sintientes. Con esta norma, incluso en casos de divorcio o herencia, la felicidad del animal será lo más importante. El juez tiene que entrar a valorar con determinados medios de prueba con cuál de los dos está mejor el animal. Si la familia tiene hijos y hay una custodia compartida, pues el perro irá donde vayan los niños, para que los menores no pierdan ese vínculo con el animal, por ejemplo, ¿no? La norma, sin embargo, no recoge qué pasa con el animal en los casos en que la pareja no esté casada o si alguno de los dos no quiere hacerse cargo de la mascota, pero sí que establece que los animales son inembargables y también regula el abandono por la causa que sea. Antes tenías la obligación de devolverlo y ahora no. Ahora puedes quedártelo si sospechas que el animal ha estado maltratado. ¿Vale? Entonces, lo único que te obliga la ley es a denunciar. Si bien medidas como esta en España son relativamente nuevas, algunos países de América Latina han avanzado bastante terreno. Colombia determinó en 2016 que los animales son seres sintientes y tienen derechos. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el abandono, así como de cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato cruel. En Argentina se prohibieron las carreras de perros galgos y en países como México y Uruguay existen leyes severas para quienes hacen daño a un animal. En Venezuela el maltrato animal está contemplado en el Código Penal. Según la norma, quien mate a un animal podrá ser encarcelado hasta 45 días. Venezuela es paupérrimo todo lo que tenga que ver con un animal. O sea, en Venezuela es un animal. O sea, para muchos es nuestra familia. Nuestra familia, un hijo. Los profesionales en España esperan que a finales de año entre en vigor una nueva ley de protección animal que, entre otras cosas, regulará polémicas actividades que resultan lucrativas, como los perros de caza. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. Una nueva pausa y regresamos con B360.
they are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Dicen que nunca es tarde para cambiar y si bien la vida trae sinsabores, también está llena de oportunidades para descubrir y nutrir habilidades que quizás no sabíamos que se le podían sacar provecho. Este es el caso de un abogado y profesor venezolano. Veamos su historia. Yo ya no puedo vivir sin esto. Si tú me preguntas cómo yo dividiría mi tiempo, yo diría mi tiempo 80% arte y 20% lo demás, si yo pudiera hacerlo. 2 o 3 días de cada semana yo lo dedico al arte. Así describe el venezolano Carlos Ponce su realidad actual. Por años dedicó su vida a la academia, las aulas, el análisis político y la defensa de los derechos humanos. La vida lo obligó a dar un giro a sus 50 años. Debido a la pandemia, su ritmo de trabajo, viajes, clases y asesoramiento en América Latina y Estados Unidos bajó casi a cero, lo que le dio la preocupación sobre qué hacer en el futuro. Pero luego, y después de tomarse un descanso, él mismo se dio la respuesta. Yo no puedo estar ninguna semana que no esté pintando, que no esté trabajando en la playa. He suspendido la mayoría de viajes, ya no doy clase en Nueva York. Yo había días que no me aguantaba a mí mismo y estaba angustiado, tenía el efecto de faltarte la adrenalina. Y yo de repente me di cuenta que yo no tenía vida, yo no tenía familia, yo no sabía ni quién era yo, pues en algún momento. Entonces cuando empiezo a pintar, me doy cuenta que hay cosas mucho más allá. Empiezo a inspirarme con colores. Entonces en ese momento se me acabó la angustia. Y ahora, con menos angustia y más ganas, logró concentrar su amor por el arte con su sentido de justicia para ayudar a artistas hispanos con realidades muy difíciles en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Montado en esta nueva pasión, ayudó a varios fotógrafos cubanos que fueron perseguidos en sus países y logró realizar una muestra de sus piezas en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington. Para los artistas de Hispanoamérica, cuando los artistas no tienen todos los recursos, no tienen todas las posibilidades que te puede dar financiamiento, apoyos de sponsorship. Tú ves estos artistas cubanos que además salen a demostrar a la calle, no tienen ni con qué comer a veces y tienen muy pocos apoyos. Así, siempre cerca del mar, Carlos echa a volar su imaginación y lo plasma en el lienzo. Dice que el arte lo salvó del estrés, lo salvó de ahogarse en una vida exigente, en la que pasaba semanas en un avión para cumplir con su apretada agenda. Ahora, su mayor deseo es ayudar a otros artistas a encontrar ese remanso de paz y tranquilidad tan necesario
para que la mente se una al alma y pueda expresarse a través del pincel. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Muchísimas gracias por su tiempo. Esto es todo de V360. Les saludó Cristina Caicedo Smith.